Gracias por acompañarnos. Estamos con Soylamérica Ortega Murillo. Vamos a conversar con ella sobre un tema que muchos prefieren postergar, pero nosotros consideramos que es hora de ir conversando sobre ellos. Vamos a hablar sobre el liderazgo y las cualidades que deben de tener los líderes políticos en nuestro país. Agradecemos mucho a Soylamérica que nos acompañe. Bienvenida, Soylamérica. Gracias. Soylamérica, el tema de los liderazgos es muy complejo porque pues realmente en nuestro país ha sido un problema en el sentido de que se ha caído en el endiosamiento, muchas veces se usa esa palabra, ¿no? Se crea una figura política que no se cuestiona, que no se le hace preguntas incómodas y llega un momento en que eso puede ser perjudicial. Vos también sos socióloga, así que podremos abordar el tema desde un punto más profundo que me parece súper importante. Sí, mira, primero obviamente es un momento muy doloroso para para el mundo, pero en particular para la sociedad nicaragüense. Hemos sido víctimas ahora de la negligencia del Estado con el tema del manejo de la pandemia. Todos conocemos, hemos vivido la zozobra de un conocido, un familiar, hay gente que ha perdido familias, hemos perdido amigos. Y toda esta situación nos haría pensar que este no es un buen momento para reflexionar sobre estos temas. Sin embargo, la historia de nuestro país ha sido tan trágica que siempre hay cosas más importantes que estas discusiones de fondo. Y por ir postergando estos temas, hemos tenido realidades de las cuales después asumir las consecuencias tiene mucho más costo. Nunca va a haber momento perfecto para decir la verdad, para decir lo que se piensa. En medio de las crisis todavía estamos más comprometidos con eso. Me parece súper importante lo que estás mencionando, porque esto del tiempo, muchas veces nosotros decimos o escuchamos más bien decir en redes, es algo que muy frecuentemente nosotros leemos en los comentarios en nuestras redes sociales. No es tiempo de dividirse, dice cuando se está cuestionando algún papel dentro de la oposición o algún líder dentro de la oposición. ¿Qué tan sano es a nivel de sociedad que se posterguen estos temas o que se diga ahorita no es momento de hablar de un tema complejo, sino hasta después cuando se salga de este gobierno, que es lo que la gente comúnmente dice en las redes sociales? Primero hay dos elementos muy importantes. Primero, el tiempo tiene que estar a favor de las personas que sufren, de las personas que han vivido atropello. Estar listos para hablar es un proceso también. Y en primer lugar, a veces se nos pide o se considera que el hablar tarde quita vigencia a lo que decís, no tomando en cuenta que romper el silencio es un acto, o decir la verdad o decir una verdad incómoda siempre puede ser, eh, necesita ser el resultado de una toma de decisión de asumir las consecuencias. Entonces el tiempo no puede estar sujeto a conveniencias o a momentos políticos. Y una vez que la persona ha decidido hoy debo hablar, bajo ningún punto de vista debe verse la verdad como una amenaza a la unidad. Todo lo contrario, podemos ser más unidos si estamos unidos en torno a valores, no en torno a secretos. Creo que no se trata de hablar y de decir verdades para linchar a la gente, se trata de verdad, de la verdad por transparencia, por conocernos, y también se trata para que cada persona que por razones de la historia tiene que dar cuentas, las dé y las asuma como consecuencias que van a marcar su vida mientras se restaure. Hay conceptos muy valiosos de la justicia transformativa que dicen que siempre va a haber una oportunidad para que el que ofende y el ofendido, pero mientras se vislumbre todo en un marco de verdad, no creo que sea sano repetir esta historia de esperar momentos adecuados. El momento adecuado lo decide cuando el dolor permite abrir y romper el silencio. Yo pienso que la unidad en torno a secretos, que el otra vez volver a posponer, señalar diferencias
para cuando convenga, no es más que repetir la historia. Insisto, la unidad no se va a construir en torno a silencio, como muchos ya lo han dicho. Necesitamos una unidad en transparencia. Eso no significa que el que no sea igual a nosotros no lo vamos a aceptar. La verdad puede permitir saber cuán diferentes somos y entonces decir en qué nos vamos a unir. No pretendemos unirnos porque somos iguales, pretendemos unirnos en función de aquellas cosas que compartimos y las que no compartimos van a estar con nosotros también. Vos conviviste por mucho tiempo con un líder, ¿no? El líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega. ¿Vos crees que muchos de los males que hoy estamos viendo en el país y que son consecuencia de decisiones que este líder toma bajo ese poder que le ha dado precisamente ese liderazgo, tienen como raíz el silencio de personas que en el pasado pudieron haber pensado esto mismo? No es momento de dividir, no es momento de cuestionar, ahorita hay otras prioridades. La peor herencia que el régimen político autoritario y dictatorial que tenemos hoy va a dejar es esa marca en nuestros comportamientos, en nuestras conductas. Y definitivamente que seguimos repitiendo el callar. Mucha gente ahorita al interno del Frente Sandinista sigue teniendo diferencias y guardando silencio. En mi caso personal, puedo hablar de muchas personas que guardaron silencio y hay distintos tipos de silencio. El silencio cómplice es el peor de todo. También hay silencio por miedo, también hay silencio por manipulación. Sin embargo, el que una persona traiga sobre la mesa las diferencias de valores es un elemento importante para que esos valores se sanen. Efectivamente, el silencio no solo en torno al abuso sexual, el silencio en torno a la violencia interna, a crímenes mismos, en menor y mayor medida decisiones que se tomaban, es algo que hoy lo estamos heredando cuando se nos pide hacer pactos y secretos y no decir con transparencia las cosas. Efectivamente, los nuevos liderazgos creo que tienen que tener por encima de todas las cosas la coherencia y por supuesto no porque pensemos que hay santos, sino por la capacidad que tengamos de reconocer nuestras propias limitaciones y lo que nosotros nos toca mejorar para llegar a ser lo que Nicaragua necesita de nosotros. Y en este tema, el tema de las mujeres, el del respeto, el de la violencia, el de identificar patrones de autoritarismo desde muy temprano en nuestro ejercicio de discusiones internas cotidianas, nuestra conducta en las mismas redes sociales, es algo muy necesario de reflexionar. Mencionaste algo que me parece interesante y es lo de tu caso personal. Yo sé que es un tema muy difícil, siempre el abuso es un tema difícil de enfrentar para la víctima y para las demás personas, pero vos mencionaste que vos contaste sobre qué es lo que estaba pasando y que muchas personas que estaban alrededor de este líder, que era Daniel Ortega, te obligaron a callar o ellos mismos guardaron silencio. Estas son parte, me imagino, de las actitudes que estás mencionando ahora, ¿no? No dejar pasar este tipo de cosas. Si es que el guardarle secretos de corrupción, el guardarle secretos a alguien se vuelve un pacto de lealtad sobre el cual alguien puede sacar beneficios para el resto de su vida. Las personas que yo señalé como cómplices, todas ellas, sin excepción, están y siguen ocupando cargos importantes. Muchos de ellos son de mi misma generación y eso es también algo que tenemos que evitar porque cuando le guardamos el secreto a alguien, entramos con esa persona en un pacto de que mi silencio tiene un precio y empezamos desde ahí a hacer una transacción con los valores, con la verdad, a negociar la verdad y todos empezamos a ser rehén de ese secreto. Y eso es lo que no podemos caer, insisto. La transparencia es un elemento en el cual decir, esta es mi vida privada y esta es mi vida pública, es lo que más nos ha hecho daño. Necesitamos integridad.
esa demanda de integridad que a veces nos hace incluso sentir y reconocer que a lo largo de nuestra propia trayectoria política hemos estado del lado que cometió los errores, que cometió los abusos, requiere valentía admitirlo, requiere valentía admitir cuando uno repite patrones y es mejor reconocer a tiempo que uno tiene esa cultura del caudillismo, esta cultura del halago a lo personal, esta cultura de no decir la verdad, no es desde ningún punto de vista una debilidad. La mayor debilidad es querer ocultar nuestras debilidades y pretender que los demás se hagan los ciegos a ellas. La transparencia es lo fundamental, insisto, la unidad la vamos a construir sabiendo quiénes somos, no poniéndonos máscaras ni creando grupos que tapen lo que realmente somos. Creo que es muy importante dejar de penalizar las personas que requieren expresar señalamientos y caer en este fantasma del divisionismo en nombre de no hablar claramente aquellas cosas que es necesario hablar. Cada uno de nosotros tiene que empezar a practicar el señalarnos y una vez señalemos, no se trata, insisto, de linchar y que quedemos únicamente los perfectos o los buenos en un bando o en otro, sino aceptarnos tal cual somos y reconocer entonces quiénes estamos mejor preparados para ejercer un liderazgo y quiénes no. Soy la América, otro asunto que me parece importante desde tu percepción del pasado, porque como sabemos, vos estuviste conviviendo en la misma casa con Rosario Murillo, con Daniel Ortega. ¿Cuáles son esos rasgos de un antilíder, es decir, de una persona que puede ocupar el liderazgo para hacer lo que estamos viendo que está pasando en el gobierno actualmente? ¿Qué rasgos de personalidad vistes en Ortega, en Murillo, en esos momentos que vos considerás ahora a través de un análisis tal vez más reposado que pudieron haber sido el inicio, ¿no? La chispa que encendió este liderazgo tan oscuro, porque definitivamente son líderes, pero son líderes que utilizan su poder, su influencia para cosas negativas. Sí, entre nosotros el mito más importante es el mito del poder. Creemos que solo el que tiene grandes cuotas de poder es aquel que empieza a entrenarse como, como caudillo, cuando realmente el primer síntoma que nosotros podemos notar tiene que ver con cómo ejerces el poder, por más pequeño que sea, incluso el poder en tu familia, en tu casa, en tu vida cotidiana. Todos estos rasgos que desde el inicio apuntan a necesitar el absoluto reconocimiento de los demás para, para manipular, el querer que los demás hagan exactamente lo que necesitas como persona y nunca sos capaz de ver los intereses de los demás. Creo que tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros, incluso los que estamos en el lado de la resistencia, tenemos cuotas de poder, la cuota de poder del reconocimiento, la cuota de poder, esta cuota de poder que te da el uso de los medios de comunicación, la cuota de poder que te da el que un grupo te reconozca. Aunque no tengas poder económico, tenés otras formas de poder. Y si desde esas formas pequeñas empezamos a denotar intolerancia, empezamos a denotar no aceptación e imposición, el querer que empezamos a hacer desde lo más pequeño, a actuar como si estamos dirigiendo una pequeña banda y eso definitivamente que es un primer síntoma. Y lo otro tendrá que ver para mí, este tema de la transparencia, el que nada tiene que esconder, va siempre a poder dar la cara de la manera que en el momento que lo necesite. Y hay un elemento que para mí es fundamental que denota el apego al poder y es el invisibilizar a jóvenes y a mujeres. Creo que a veces
tras estas acusaciones de inexperiencia que hay hacia los jóvenes, y por supuesto el estigmatizar que cuando hay conflictos entre mujeres es porque son mujeres y con eso descalificar, o a veces estos rasgos también que se está discutiendo de racismo y de clasismo, son síntomas en el cual la persona quiere irse perfilando como la única capaz, y definitivamente el Nicaragua tiene una realidad tan compleja que el liderazgo va a tener que ver con la suma de talentos de muchos. Quizá vamos a elegir a la persona que mejor sepa escuchar a quien tiene a su alrededor y no a la persona que tenga reunida todas las cualidades que soñamos. Eso es parte de lo que tenemos que aceptar. Va a tener que ser un liderazgo colectivo, pero entonces vamos a tener que buscar a la persona que mejor escuche, que tenga la humildad y la valentía también de no apegarse porque tiene una vida por la cual luchar y que va más allá del poder político. Otra justificación que se ve mucho también en las redes sociales y a mí me preocupa porque cuando minimizamos este tipo de problemas estamos alimentando a un posible monstruo político en el futuro, y yo siempre tomo como referencia lo que estamos viviendo ahora, que no es nada más que el resultado de hace 39, 40 años atrás. Entonces, ¿qué pensás vos de esto que dice, lo mencionabas de alguna forma ahora en tu intervención, que estos son pleitos entre mujeres o parecen chismes de vecina, así lo han calificado en algún momento en las redes sociales? Esto es minimizar un problema que tal vez no es un roce o una diferencia personal, sino que podría parecer también, y estoy hablando a nombre de toda la oposición, ¿verdad? Porque en estos momentos, cuando se cuestiona la oposición, todos piensan que es algo personal, pero va más allá, va sobre el tema de liderazgo que estamos hablando. ¿Qué tal si esto no es un roce personal, sino que es un problema de personalidad que más adelante se puede traducir en repetir la historia, repetir el patrón que estamos viendo ahora? Es que yo pienso que por supuesto que es personal, pero es personal porque todos los nicaragüenses tenemos en nosotros algo de esta cultura de violencia que tanto daño nos ha hecho. Es personal no porque sean mujeres, es personal porque el que aquí, el que de nosotros diga que no ha sentido profunda indignación, enojo, el que aquí diga que no tiene que perdonar todos los días al responsable de estar en el exilio o al responsable de no tener un horizonte claro, estamos mintiendo. El que no puede identificar a una persona que contribuyó con hacerle daño, y el que no fue parte de una institución, de una organización, como vos decís, por años y años, cada uno de nosotros participó. Yo incluso no me excluyo. Tuve que hacer un camino y lo sigo haciendo para todo aquel aprendizaje que tuve del poder. Yo misma estuve 18 años en una ONG. Probablemente si no vengo al exilio no me doy cuenta que era necesario y que es necesario hacer ciclos de cambios tan bruscos en la vida para reconocer, dar oportunidad a otros y reconocer en vos otros talentos para aportar a la lucha. Al final, creo que cada uno de nosotros es necesario que revise cuál es parte de ese patrón de violencia que está. Y refiriéndome exactamente a lo que hemos hablado, quizá a veces más bien las mujeres podemos ser más valientes en expresar las cosas. Yo no considero que esto sea parte de un estigma, sino todo lo contrario. A veces entre hombres solo se pueden decir las diferencias en las maneras en las que vemos, pero aquí hay una realidad del nivel de violencia reactiva que cada uno de nosotros tiene y que lo podemos expresar y que es normal desde el punto de vista de lo que hemos vivido, pero no es normal que no lo reconozcamos, que no lo aceptemos y que más bien le demos excusas políticas cuando lo que nos toca es aceptarlos y admitirlos.
Muchísimas gracias, Soy la América, por tu valiosa intervención. Una última pregunta, pero es nada más por razones de información, porque siempre que nosotros publicamos una entrevista tuya o una reacción tuya en nuestras redes, la gente se cuestiona por qué siempre te mencionamos como Soy la América Ortega Murillo. Entonces me gustaría que le explicara a la audiencia por qué seguís teniendo el apellido Ortega Murillo. Bueno, en mi caso estuvo supeditado, toda mi denuncia tuvo un proceso judicial que fue cerrado sin ningún tipo de sentencia. Parte de las peticiones de ese caso era la desadopción legal y poder cambiar mis apellidos. La desadopción solo se puede realizar bajo un juicio que permita precisamente ordenar a un juez una resolución de cambio de paternidad. Yo, a través del proceso en el cual se absolvió a Daniel Ortega, se cerró el caso, tampoco tuve derecho a hacer el trámite de desadopción. Sin embargo, lo que debo decir es que cada uno de nosotros tendrá una huella de ese pasado y se trata de aprender a llevarlo con lo que esa parte representa tuya y es, creo que en mi caso también ha tenido que ver con un aprendizaje de humildad de saber aquello que no puedo cambiar para seguir adelante con aquellas cosas que sí son mías. El Soy la América es lo que más me identifica y con lo que he podido salir adelante. Muchísimas gracias, Soy la América, por tu entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por habernos sintonizado. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales para más información.